Hola, ¿cómo están? Este es el tercer video del seminario. Con este video cerramos el primer bloque dedicado a Gordon Childe y la revolución urbana. Este video lo titulamos La revolución urbana parte 2, pues si bien vamos a seguir hablando de este tema, ahora lo completamos comparándolo con la revolución neolítica y evaluando el lugar que han ocupado estas dos revoluciones en los grandes cambios de la historia de la humanidad. Para esto vamos a citar a distintos autores y autoras de distintas ramas del pensamiento, quienes han tomado esta propuesta de Gordon Childe, pero o la han defendido, o la han criticado, o han enfatizado un aspecto por encima de otro. Lo importante es ver aquí que el pensamiento de Gordon Childe ha servido como base para muchos de los debates acerca de los cambios, de los grandes cambios en la historia de la humanidad por parte de una cantidad enorme de especialistas. Este video en realidad podría ser muchísimo más largo y citar a muchos más autores. Aquí simplemente citamos algunos que nos permiten plantear algunas posiciones contrapuestas, lo que nos va a permitir ver mejor las diferencias. También van a darse cuenta por qué titulamos el seminario a partir del año 6000 en adelante. Pues como dijimos en los videos anteriores, la revolución urbana correspondería a la segunda mitad del cuarto milenio, aproximadamente del 3500 a.C. en adelante. Y sin embargo, en el seminario estamos arrancando casi de 3000 años antes. Pues bien, la respuesta a esa pregunta la van a encontrar también aquí, en este video, pues parte importante de los autores piensan que para poder entender mejor la revolución urbana hay que hacer varios pasos para atrás, repito, de 1000, 2000, 3000, para algunos incluso más años. Así que bueno, como siempre, desaparezco en la próxima diapositiva, espero que disfruten de este video y repito, con esto cerramos el tema Gordon Childe y revolución urbana. El próximo tema va a ser sobre las definiciones de los conceptos de ciudad y de urbanismo. Muy bien, como decía, la pregunta que me gustaría abordar en este video es ¿qué lugar ocupa o qué lugar ocupó la revolución urbana en la historia de la humanidad? Ya habíamos visto desde el primer video que según Gordon Childe había habido tres grandes revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad. La primera había sido la neolítica, la segunda la urbana y la tercera la industrial. Todas ellas tenían el mismo grado de importancia. En efecto, en el segundo video, el video anterior, que analizamos en detalle el modelo de la revolución urbana, notamos que allí Gordon Childe habla de desarrollo, de fuerzas productivas, el surgimiento de desigualdades, de contradicciones y de lucha de clases, que empuja los cambios sociopolíticos, los cambios en las formas de organización social y política de la sociedad. Cuando Redman, en su famoso libro, traducido al español como El origen de la civilización, presenta el modelo de Gordon Childe, habla de la hipótesis sobre la especialización artesanal y la irrigación. Así caracteriza él el modelo de Gordon Childe. Linda Manzanilla, una arqueóloga muy importante de México, de la cual tendremos ocasión de hablar más adelante, en la publicación de su tesis de maestría en el año 1986, cuando presenta el modelo de Gordon Childe, lo caracteriza como una hipótesis del control de la producción y de la redistribución. Fíjense como todos, de una u otra manera, para caracterizar este modelo de Gordon Childe, hablan de cuestiones que tienen que ver con la actividad económica, con la organización social, con el tema de la circulación de los productos, cuestiones todos que tienen que ver con aspectos centrales de la sociedad. Sin embargo, si analizamos el modelo
de la revolución neolítica en Gordon Childe, encontramos notables diferencias. En ese caso, su hipótesis es la hipótesis del oasis, que en realidad es la toma de otro autor anterior. Y aquí los cambios no se explican por cuestiones sociales, que tengan que ver ni con la economía ni con la contradicción social, sino que los cambios son externos a la sociedad. La adopción de la agricultura parece haber tenido más que ver con un cambio climático que conllevó en la región del Próximo Oriente a una desecación del ambiente, y esto obligó a que tanto las plantas como los animales y los seres humanos se agrupen en pequeños oasis a partir de los cuales comienzan a desarrollar formas de vida simbióticas. Desde este punto de vista, entonces uno podría llegar a la conclusión lógica de que la adopción de la agricultura fue una obligación, resultado de circunstancias inesperadas. Aquí se evidencia eso que decía Gordon Childe sobre la naturaleza conservadora de las sociedades que no tienden al cambio. Entonces, la pregunta que uno se hace es, si no hubiese habido ese cambio climático, ¿se hubiese adoptado la agricultura? ¿Hubiese habido revolución neolítica? Y naturalmente, si no había revolución neolítica, entonces tampoco nunca hubiese habido revolución urbana o revolución industrial. Vale decir, este mecanismo de cambio social, que tiene que ver con las fuerzas productivas, con las luchas de clases, con los cambios sociopolíticos, correspondería más bien a la revolución urbana y a la revolución industrial, no así a la revolución neolítica. Aquí, la teoría de cambio social parece apelar más, entonces, a factores no sociales, a factores externos, particularmente los climáticos. No es este el seminario para hablar sobre la revolución neolítica, al contrario, el título es la revolución urbana. Sin embargo, en el programa como bibliografía obligatoria incluimos algunos textos relativos a este tema. La obra de referencia obligatoria es una vez más Gordon Childe, particularmente el capítulo 3 de ¿Qué sucedió en la historia? Un artículo muy útil de Hernando Gonzalo sintetiza todas las distintas teorías acerca de la revolución neolítica. A quien le interese también puede leer un breve capítulo de un texto de Bernardo Gandulia, quien fue mi profesor, quien me introdujo en los estudios del cercano Oriente Antiguo. Y por último, recomiendo un libro completo de Aurenche y Kozlowski. En la copia PDF que subimos al campus no se ve muy bien la imagen, aunque si lo imprimen sí se puede ver mejor, aunque si realmente están interesados en el tema del Neolítico, recomiendo que lo compren, porque viene acompañado también de muchas imágenes y de todo un glosario específico acerca del Neolítico en el cercano Oriente Antiguo. Retomando lo que decíamos sobre esta aparente contradicción entre una revolución neolítica casi obligada por circunstancias climáticas inesperadas, en contraposición a esta otra revolución urbana producto del desarrollo económico, de las contradicciones sociales, de los cambios políticos. Pues bien, en el pensamiento posterior, estas dos revoluciones tuvieron una suerte dispar, pues para algunos la revolución neolítica era más importante que la revolución urbana, pero para otros no, la revolución urbana era mucho más importante que la revolución neolítica. Con respecto a esta última posición, traigo a colación dos libros de la década del 70 y comienzos del 80, ambos están traducidos al español. Por un lado, El desarrollo desigual, de un investigador franco-egipcio, Samir Amin, y por otro lado, la obra de un antropólogo norteamericano, Eric Wolf. Ambos, cada uno a su manera, plantean que con la revolución urbana se produce un cambio en el modo de producción. Emplean el famoso concepto de modo de producción del marxismo, pero no hablan de los conceptos de modo de producción en el marxismo clásico, sino que plantean otro tipo de modos de producción. Hasta la revolución urbana había prevalecido un modo de producción basado en el parentesco. Luego de la revolución urbana surgiría un modo de producción tributario que perduraría
como un modo de producción dominante hasta la época de la Revolución Industrial. Una posición parecida sostenía de manera contemporánea un antropólogo anarquista francés, Pierre Clastres, quien hacia el final de su libro La sociedad contra el Estado, que también está traducida al español, plantea que es la ruptura política la decisiva y no el cambio económico. Dice textual: la verdadera revolución en la protohistoria no es la del neolítico, ya que ella puede muy bien dejar intacta la antigua organización social. Es la revolución política, es esa aparición misteriosa, irreversible, mortal para las sociedades primitivas que conocemos con el nombre de Estado. Y en efecto, como veíamos en los videos anteriores, el Estado surgiría junto o inmediatamente después de la revolución urbana. Esta posición es la que también sostiene el egiptólogo argentino. Seguramente ya conocen su hipótesis aquellos quienes han cursado la cátedra con el doctor Marcelo Campaño, quien habla que desde el Paleolítico hasta la época de la revolución urbana predominaba una lógica de parentesco, mientras que a partir de los cambios introducidos por la revolución urbana pasó a predominar entonces una lógica de tipo estatal. También desde el anarquismo, hace muy pocos años se publicó una obra que todavía no está traducida al español, Contra el grano, sería su traducción literal, de James Scott, quien plantea que hasta la época de la revolución urbana se había producido cierta domesticación del entorno, que incluye la domesticación de algunas especies de plantas y de animales. Pero hasta el momento se trataba de una estrategia complementaria, que implicaba una cierta sedentarización, pero que no era irreversible, sino solamente parcial e incluso esporádica, temporal. Pero es a partir de la revolución urbana donde podemos hablar ahora sí de la emergencia de sociedades basadas en la agricultura y el sedentarismo. Esto tiene que ver con la producción a gran escala de cereales, que implican estas primeras formas estatales, acompañado naturalmente de una sedentarización permanente, y esto tiene como consecuencia una simplificación no solamente de las actividades económicas, una suerte de estandarización, sino también de las formas de vida, que se ve reflejado, por ejemplo, en una dieta menos variada y menos rica en proteínas. También profundiza mucho en las cuestiones relativas al impacto en el medio ambiente de esta producción a gran escala de cereales. La cuestión ambiental ha ganado un lugar importante en la reflexión de las últimas décadas. Traigo a colación el pensamiento de Robert Marx. Aquí hay una obra ya clásica, Los orígenes del mundo moderno, que afortunadamente su segunda edición sí está traducida al español. Él se especializa en los estudios de la China e incluso tiene libros de China dedicados a la historia ambiental de toda esta región. Pero ¿cuál es la posición de este investigador? Que a partir de la revolución neolítica hasta la revolución industrial habría predominado una forma de organización social que él llama antiguo régimen biológico. Leo textual en su traducción al español que plantea este autor. Dice: la revolución agrícola también dio origen a dos características adicionales y definitorias de la civilización: las ciudades y la escritura. Como los sacerdotes y los gobernantes no tenían que producir sus propios alimentos, podían vivir separados de los campesinos, en sus propios recintos. Cierro la cita directa. Fíjense que estos cambios, las ciudades, la escritura, la separación espacial, ¿no es cierto?, entre unos y otros, lo adscribe a la revolución agrícola, a la revolución neolítica, no a la revolución urbana. Entonces, si ya con el surgimiento de la agricultura tenemos la aparición de las primeras ciudades, ¿qué sucede entonces con el problema del Estado? Pues bien, Marx y gran parte de los investigadores se recuestan en parte en la obra del sociólogo Wallerstein, quien planteaba que hasta la Edad Moderna la forma de organización política predominante había sido, por un lado, las ciudades y por otro lado, los imperios, y que los estados propiamente dichos recién
surgieron en la Edad Moderna, particularmente en Europa, recogiendo de manera literal la famosa definición de Max Weber como el Estado, como el monopolio legítimo de la coerción. Según Wallerstein y gran parte de los investigadores, esa forma de organización política, que llamamos Estado, es una novedad de la Edad Moderna. Antes, las formas de organización política predominantes eran las ciudades por un lado y los imperios por el otro. Desde los teóricos del urbanismo, también se ha prestado especial atención a la revolución neolítica. Traigo a colación una cita directa, un tanto extensa, de una obra famosísima de Lewis Mumford, La ciudad en la historia. Aquí traigo la traducción al español, pero la fecha es de la publicación original en inglés. Lo que plantea aquí el autor hace una crítica al concepto de revolución urbana y dice que en realidad con el surgimiento de las primeras ciudades lo que se hace es potenciar y articular ya toda una serie de elementos preexistentes que habían tenido su origen con la primera domesticación de plantas y animales. Estas ideas son profundizadas incluso por Jane Jacobs, quien es una autora de referencia permanente, no solamente en el urbanismo, sino también en la geografía y la economía. También un libro de la década del 60, La economía de las ciudades, que llega al punto de plantear que la sedentarización debió haber antecedido a la agricultura. De manera sorpresiva, esto después lo vamos a desarrollar en otro momento del seminario, muchos de los hallazgos posteriores parecen darle la razón, pues los primeros asentamientos sedentarios, valga la redundancia, habrían sido de cazadores y recolectores, y no de agricultores ganaderos. Para cerrar esta breve presentación de algunos referentes del pensamiento del urbanismo, traigo a colación una obra de Edward Soya, Postmetrópolis, que sí incluimos en nuestro seminario, quien dice que la revolución neolítica ya fue nada más y nada menos que la primera revolución urbana. En línea con lo anterior, estos últimos años muchos investigadores se han preguntado si los males que aquejan a nuestra sociedad no habrían tenido ya su origen en la revolución neolítica. Un artículo que tuvo cierto impacto, publicado en 2015 en la prestigiosa revista Science, plantea que entre los cazadores y recolectores existe una igualdad de género efectiva, una cooperación con todas las letras, pero que una vez que se adopta la agricultura como forma de producción, pero también como forma de vida, comienza entonces a producirse una desigualdad entre los sexos. Con lo cual, el problema que hoy está más que nunca en boca de todos, la desigualdad entre los varones y las mujeres, parece tener un origen no en la revolución urbana, sino en la revolución neolítica. En relación a esto último, la postura más radical la ha planteado un fisiólogo y biofísico, Jerry Diamond, ya en un artículo de 1999 en la revista Discover, quien dice que la revolución neolítica fue el peor error en la historia de la raza humana. Dice que gracias a la agricultura surgieron las desigualdades sociales y sexuales, la enfermedad y el despotismo, e incluso también las primeras enfermedades, tema que también está en boca de todos, naturalmente, este último año. Con lo cual, fíjense ustedes, mientras que algunos, cuando hablan de la revolución neolítica, dicen que fue el peor error de la historia, otros investigadores, como el caso ya citado de Pierre Clastres, prácticamente no le dan ninguna importancia, pues dicen que la revolución neolítica deja intactas la sociedad preexistente y que el cambio realmente viene después con el origen del Estado. Es una postura totalmente opuesta y contraria a la expuesta por estos últimos autores aquí citados. Muy bien, llegados a este punto, imagino que gran parte de ustedes se debe estar preguntando lo siguiente. En efecto, según vimos en los videos anteriores, dijimos que no todos aceptan el modelo de la revolución urbana,
Después, cuando analicemos en detalle la evidencia, vamos a ver por qué algunos no la aceptan, pero aquellos quienes sí la aceptan y la defienden, no lo aplican a rajatabla tal cual como lo proponía Gordon Childs, sino que lo redefinían según sus propios puntos de vista. Con lo cual, cuando un autor habla de la revolución urbana, muchas veces no está haciendo referencia explícita a la propuesta original de Gordon Childs. Ahora, pero con lo que vimos en este video, vemos que algunos realmente ponen en seria duda que se haya tratado de una verdadera revolución, la revolución urbana, y que muchos de los cambios atribuidos a la revolución urbana quizás deben ser mejor atribuidos ya a la revolución neolítica. Otra cuestión que también aparece, si entonces, ya hicimos esta pregunta, ¿no?, en el video anterior, ¿cuál era la relación entre el origen de las ciudades y el origen del Estado? Aquí realmente parece haber poca relación entre el origen de las ciudades y el origen del Estado. En definitiva, ¿no es cierto?, para comenzar a tratar de responder estos interrogantes, tenemos que comenzar a definir mejor qué es lo urbano y qué es una ciudad. Este es el objetivo de la próxima serie de videos en nuestro seminario. Muchísimas gracias.